Buen día, mi nombre es Alma Aguilar y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia del arte. Esta es la tercera parte y es la continuación de lo que vimos la semana pasada. El tema del día de hoy es el arte romano y pues vamos a hablar sobre la pintura, la escultura y la arquitectura, muy importante del arte romano, y cómo sus creaciones ayudaron a moldear lo que también es el arte el día de hoy. Durante varios siglos la antigua Roma fue la nación más poderosa en la tierra, superando a todas las demás en organización militar y guerra, ingeniería y arquitectura. Sus logros culturales únicos incluyen, entre algunos, la invención de la cúpula y la bóveda de arista, el desarrollo de hormigón y una red europea de carreteras y puentes. A pesar de esto, los escultores y pintores romanos produjeron una cantidad muy limitada de originales sobresalientes y normalmente lo que preferían era reciclar lo que era el arte griego, que pues pensaban que eran más superiores a las creaciones propias que ellos habían hecho. Por supuesto, no es correcto decir que el arte romano no era innovador. Al contrario, su arquitectura urbana fue muy innovadora, al igual que su pintura de paisajes y bustos de retratos. Tampoco es cierto que los artistas romanos no produjeran grandes obras maestras. Se atestigó de la extraordinaria escultura en relieve en monumentos como en Ara Pacis Auguste y la columna de Trajano. Pero en general pues podemos decir que el arte romano predominantemente era utilitario. Es decir, que pues servía un propósito, un bien superior pues era la difusión de los valores romanos junto con el respeto del poder romano. O sea, ellos se enfocaban un poco más en lo que era la funcionalidad y no tanto pues la cuestión artística y la cuestión de expresar emociones, entre otras cosas. Bueno, ahora un poco de historia de Roma para poder entender mejor lo que es el arte romano. En sus orígenes pues fue gobernado por reyes etruscos que comisionaron una variedad de arte etrusco para sus tumbas, palacios, y también las utilizaban para celebrar victorias militares. Y después de la fundación de la República Romana en el 500 a.C., la influencia etrusca disminuyó, y a partir del 300 a.C., cuando los romanos ya comenzaban a entrar en contacto con las florecientes ciudades griegas al sur de Italia y el este del Mediterráneo, ya cayeron bajo la influencia de lo que es el arte griego, y esto se le conoce como helenización. Eh, Poco después, muchas obras de arte griegas fueron llevadas a Roma como si fuera un botín, como si fueran tesoros, y muchos artistas griegos pues siguieron las carreras artísticas bajo el patrocinio romano. Entonces lo que hicieron principalmente, en lugar de crear sus cosas, fue un poco más adoptar y mover lo que ya era pues lo que ya estaba hecho, mejorarlo y apreciarlo de mejor manera. Sin embargo, pues en ese tiempo las artes todavía no eran una prioridad para los líderes romanos, que estaban más preocupados pues por la supervivencia y por la cuestión militar, entre las guerras y todo eso. Entonces no fue hasta alrededor de 2000 a.C. que, después de que ya se ganó la primera guerra púnica contra Aníbal y los cartagineses, eh, fue cuando Roma ya como que tuvo esa seguridad donde ya podrían desarrollar su cultura. Y pues esto quiere decir, o sea, en esta parte, como no tienen como esa tradición, por así decirlo, de tener esa cultura y todo eso, pues lo que fueron haciendo es adoptar lo que eran las obras griegas, imitarlas, y pues esto hizo que desarrollaran un lenguaje artístico limitado. Entonces, principalmente se basaron de las obras griegas, y de ahí pues eso dio pie a algunas creaciones propias romanas. Ahora, como mencioné, pues obviamente los romanos se inspiraron muchísimo en lo que era el arte griego, y esto nos lleva como un concepto que es el complejo de inferioridad cultural, en donde
pues, o sea, tenemos que la arquitectura y la ingeniería romanas no fueron menos audaces, pero la pintura y la escultura se basaron mucho más en lo que era el arte griego y también en formas desarrolladas con sus estados basilios como Egipto y Persia antigua. En otras palabras, a pesar de sus triunfos militares y todos sus demás logros, pues los romanos tenían un complejo de inferioridad frente a los logros artísticos griegos. O sea, los griegos fueron muy innovadores en muchas cosas y los romanos como que sentían que no les llegaban al mismo nivel, ¿no? Su respuesta ultra pragmática, pues lo que hicieron fue reciclar la escultura griega en cada oportunidad. Las poses, la ropa, los accesorios. Y todo esto pues lo utilizaron ellos mismos como para proyectar lo que era el poder romano. También las heroicas estatuas griegas se suministraron sin cabeza. Y esto era pues para permitir que el comprador se ajustara a su propia cabeza de retrato. Entonces, o sea, llegaron como hasta, por así decirlo, entre paréntesis, plagiar el arte griego. Pero pues era porque ellos no tenían como esa cultura. Bueno, además hay que tener en cuenta que las ciudades de la antigua Roma eran menos provinciales y mucho más poderosas que las ciudades-estado griegas, por lo que pues el arte romano era muchísimo más funcional, sobre todo porque la cultura romana pues era una mezcla de diferentes creencias y costumbres. Entonces, pues el arte se convirtió en algo como un símbolo de estatus. Obviamente significa que era para mejorar la posición social, decorar el hogar, etc. Y como la mayoría de los romanos pues reconocían el valor del arte griego, los compradores pues usualmente buscaban obras que tuvieran el estilo griego principalmente. Bueno, ahora sí vamos a hablar de arte así de lleno. Y pues tenemos diferentes tipos de arte romano, como también los que habíamos hablado, la arquitectura, la escultura y la pintura. Y la arquitectura pues tenemos que es lo más importante que pudo ser el arte griego en la historia. Fueron muy innovadores con lo que ellos hicieron y es lo que vamos a ver en un momento. La mayor contribución de Roma a la historia del arte sin duda pues fue en el campo del diseño arquitectónico y la arquitectura romana durante la época de la República. Descubrieron el templo redondo y el arco curvo, pero después del cambio de milenio los arquitectos e ingenieros romanos pues desarrollaron técnicas para la construcción urbana a gran escala. La construcción de estructuras monumentales como es el Panteón y el Coliseo pues no hubieran sido posibles si no se hubiera desarrollado el arco y la cúpula en Roma, así como el dominio de materiales fuertes y duraderos y también obviamente de bajo costo como lo fueron el hormigón y los ladrillos. Los romanos, o sea, no inventaron el arco. Este era conocido, pero no se utilizaba mucho en la arquitectura griega. En esta parte los romanos fueron los que fueron más innovadores, fueron los primeros que lo adaptaron y lo dominaron en sus múltiples usos, ya fuera en arcos o bóvedas. Y a partir de esto, ellos hicieron la bóveda arista romana, la cual consistía en dos bóvedas de cañón en ángulo recto, lo cual representaba una mejora revolucionaria en el antiguo método griego de postes y dintel. Recordemos que el dintel era como un marco, y esto permitió a los arquitectos soportar cargas mucho más pesadas y abarcar aberturas mucho más anchas. Entonces esto ya les daba como que más libertad a los arquitectos de crear lugares, edificaciones o como interiores más amplios, y además pues podía soportar mucho más peso. Y bueno, también, o sea, los romanos hicieron uso frecuente del arco de medio punto, típicamente sin recurrir al mortero, y pues ellos confiaban en cambio en la precisión en el trabajo de piedra. O sea, principalmente ladrillo y todo eso, fue lo que los romanos trabajaron. Otro desarrollo arquitectónico muy importante fue la cúpula, que es el techo abovedado. Fue lo que hizo posible la construcción y el techado de grandes áreas abiertas dentro de edificios como el Panteón de Adriano, la Basílica de Constantino,
y otros templos y basílicas que existieron. Ya que pues se necesitan muchas menos columnas para soportar el peso del techo abovedado. El uso de cúpulas iba de la mano con el uso extensivo de hormigón, que muchas veces se le denominaba como revolución arquitectónica romana. Los edificios emblemáticos con cúpulas pues estaban lejos de ser las únicas obras arquitectónicas construidas por la antigua Roma, pero pues sí, o sea, eran bastante importantes igual. Y pues el hecho de haber creado la cúpula y haberla adaptado a sus edificios pues fue algo muy importante. Fue durante la época del emperador Traiano de 98 a 117 y el emperador Adriano de 117 a 138 que Roma alcanzó el cenit de su gloria arquitectónica. Y esto fue mediante numerosos programas de construcción de monumentos, baños, acueductos, palacios, templos y mausoleos. Y como mencioné al principio, muchos de estos edificios de esta época sirvieron como base para los modelos arquitectónicos también de esa época. Bueno, vamos a hablar de las técnicas de construcción, entre las cuales están el arco, la bóveda y la cúpula. En arquitectura, los romanos absorben algunas técnicas importantes de los etruscos antes de que la influencia griega se sintiera excesivamente. Es decir, ellos también checaron como otras influencias y afortunadamente tuvieron esta influencia antes de que se fueran completamente por la arquitectura griega, que recordemos que era columnas, dintel, entre otras cosas. La influencia de los etruscos incluía el arco y la bóveda, que estaban destinados a llevar la ingeniería romana a un desarrollo muy alejado de la antigua Grecia, que como mencioné pues preferían construcción de post y dintel a comparación de los arcos y cúpulas. La arquitectura griega recordemos que era como más recta, era más lineal y la arquitectura romana era un poquito como más curva, tenía formas un poco más orgánicas. Y pues estas bases fue lo que en los artes, perdón, estas bases fue lo que en el arte de los pueblos itálicos iban a superar a los helenos en lo que es la ingeniería estructural. Ahorita vamos a ver cómo fue que esto fue como muy innovador. Las técnicas de salto utilizadas por los romanos fueron las formas geométricas simples, la bóveda de cañón semicircular, la bóveda de la ingle y la bóveda segmentaria. Las superficies de las bóvedas normalmente estaban cubiertas con estuco o azulejos. Y un ejemplo muy bueno de lo que es la bóveda romana es la Basílica de Constantino y Magencio en Roma. Y es un desarrollo natural de la bóveda, pues fue la cúpula, como ya mencioné, y esto permitió la construcción de techos abovedados y el techado de grandes espacios públicos como fueron los baños y las basílicas. Con baños no me refiero como a baños como los conocemos nosotros, ahorita van a ver de lo que hablo. Y bueno, los romanos confiaban en gran medida en la cúpula para gran parte de su arquitectura, como podemos ver. Como ya mencioné, el Panteón de Adriano, los baños de Diocleciano y los baños de Caracalia, fueron algunos de los edificios que tuvieron cúpulas, uno de los edificios más importantes. Y la característica pues fue que eran formas complejas de cúpulas, lo que ayudaba a adaptarse a los planos de tierra multilobulados. Es decir, o sea que si la base tenía como una forma irregular, pues la cúpula ayudaba a que se acoplara esto. El dominio de los romanos arquitectos, ingenieros del arco, la bóveda y la cúpula fueron mejorados aún más por su desarrollo del hormigón y los ayudaron a resolver el primer problema de la arquitectura monumental, el cual era unir el espacio. Al cubrir un gran área significaba transportar materiales pesados a través de espacios imposibles de atravesar con el sencillo sistema de poste dintel de los griegos. Y en el arco
y en la bóveda surgió de él, en la creación del arco y la bóveda surgió que los romanos pues tenían un medio para empujar las enormes paredes del Coliseo y también pudieron cubrir un lujoso salón de baño y crear la majestuosa forma del Panteón. Bueno, la influencia de la antigua Grecia, como ya mencioné, la influencia de la arquitectura griega la influencia de la antigua Grecia en cuanto a la arquitectura romana fue limitada porque usaba principalmente el dintel y las columnas eran más recto, pero fue muy prominente en el estilo arquitectónico y el arte decorativo. El don helenístico más obvio fue la serie de órdenes de arquitecturas griegas, dóricas, jónicas y corintias, a partir de las cuales los romanos pues desarrollaron dos más, que fue el toscano y el compuesto. Ambas variantes de los estilos griegos, dórico y corintio pues respectivamente. En general las órdenes romanas, dóricas, jónicas y corintias pues eran las más delgadas y las más ornamentadas. Las columnas solían dejarse sin flotar, pero la fase del entablamiento dejaba en claro por los arquitectos que estaba muy decorada. Entonces, lo que ellos sacaron de la arquitectura griega pues era principalmente como la decoración y el detalle y todo eso, pero como la forma básica o la base de lo que era la arquitectura romana no estaba como muy de la mano con la arquitectura griega. Bueno, en cuanto a los materiales, pues el hormigón fue muy importante. El dominio romano del hormigón fue un gran paso hacia el avance de la arquitectura. Su resistencia, la flexibilidad, la conveniencia y su bajo costo, a comparación de cualquier otro material, hizo que el arco, las bóvedas y los domos fueran muchísimo más fáciles de construir. Pues se empleó por primera vez en la ciudad de Cosa en algún momento después de los 173 a.C. y su uso generalizado fue un evento clave en la revolución de la arquitectura romana. Y pues eso también ayuda a liberar la construcción romana de la restricción de lo que era la piedra y el ladrillo, y también permitió nuevos diseños revolucionarios en términos de complejidad estructural y dimensión. El hormigón fue colocado en forma de arcos, bóvedas y cúpulas y se endureció rápidamente en una masa rígida, libre de muchos empujes internos y tensiones, que era lo que pues preocupaba a los constructores cuando ellos utilizaban la piedra o el ladrillo. El uso generalizado del hormigón en muchas estructuras romanas aseguró que éstas sobrevivían hasta nuestros días. Entonces el hormigón fue un material muy importante, además de que pues era bastante duradero. Los muros de hormigón, excepto los subterráneos, se enfrentaron invariablemente. Las obras se clasificaron según el tipo de enfrentamiento empleado y los 4 tipos principales eran el hormigón opus quadratum, que era un tipo de muro de piedra ordinario que se utilizó para enfrentar los edificios públicos importantes, el opus incertum concrete, que era el revestimiento más popular para las paredes de concreto ordinario antes de lo que era la era imperial, el opus reticulatum, que era muy similar al opus incertum pero tenía piedras en forma de pirámide, el hormigón opus testaceum, que era un tipo de ladrillo o azulejo que se convirtió en la forma más extendida en todo el imperio, y también el hormigón opus mixtum, que era un revestimiento combinado de ladrillo y piedra, el cual era muy popular entre los arquitectos posteriores del imperio durante el periodo diocleciano. Entonces pues habían varios tipos de muros de hormigón, y estos pues no como que los combinaban, pero se utilizaban para diferentes edificaciones. De los materiales de construcción, los primeros edificios construidos alrededor de Roma pues estaban hechos de toba, que era un tipo de roca volcánica de dureza que era variable, y principalmente se podía trabajar con herramientas de bronce. Después empezaron a utilizar piedras más duras como el peperino y la piedra albani,
que era de las colinas de Albán. Y ya durante el imperio la piedra más común utilizada para la construcción fue la travertina. Era una forma de piedra caliza extraída en Tivoli y esta se utilizó en el exterior del Coliseo de Roma. Y pues el mármol aquí no era muy común, nada más se utilizaba para el revestimiento o decoración o incluso a veces en mosaicos. Entonces la piedra era como que la base principal de todo lo que era la arquitectura romana. También los romanos construyeron templos, al igual que los egipcios y los griegos. Y estos templos pues estaban en todas sus colonias esos templos estaban en todas sus colonias y provincias en Roma, pero eran menos distintivos e inventivos que los diseños que hicieron los griegos, como el Partenón u otras estructuras arquitectónicas griegas. Las columnas generalmente llevaban capiteles corintios floridos. El estilo dórico era muy simple para los ojos latinos. También se agregó decoración de otros lugares, de modo que al final no se toleró ningún pedazo de pared desnuda. Entonces a ellos les gustaba muchísimo decorar todo. Entonces pues ya llegó el punto en que no había ningún pedazo que estuviera sin decorar. E incluso el arquitrabe, que fue mantenido limpio por los griegos para enfatizar la sensación de fuerza de la barra transversal, se convirtió en también, algo adornado. Sí hubo inspiración griega, pero los romanos también como que le agregaron su twist, por así decirlo, que fue todo lo de la decoración. Las estructuras redondas anteriores del tipo ilustrado en el antiguo templo de Vesta en el Foro Romano proporcionaron una gracia atractiva y una plenitud ornamental agradable que la arquitectura de los helenos antes no conocía. La adaptación más habitual del templo rectangular griego es la que se ve hoy en día en Nimes, Francia, la cual es conocida como la Maison Carrée. Esta ilustra tanto la supervivencia de la forma griega esencial como los cambios típicos romanos, que originalmente eran etruscos, como el podio o la plataforma elevada, la cual era llamada estiolobato. Esta tenía un tramo de escalones en el frente y también sustituyó las columnas o pilastras enganchadas a lo largo del costado, las paredes de la cella en lugar de una columnata continua original. Y pues bueno, hoy en día el edificio, como vemos en la foto, se sigue viendo muy imponente y tiene como esa cierta dignidad que las edificaciones romanas tienen. Ahora con las basílicas, estas fueron el tipo de edificio religioso más influyente que desarrollaron los arquitectos romanos y originalmente estaba destinado para convertirse en como salas de reunión. Sin embargo, sirvieron mucho para como dar pie a lo que es la arquitectura hoy de las iglesias cristianas. Estas basílicas se situaban comúnmente en el foro de una ciudad romana y se diseñaron como un gran salón cubierto, el cual podría ser utilizado como lugar de reunión general para el comercio, la banca, la administración de la ley y pues en otras palabras era pues un salón de reuniones. La basílica estándar tenía una nave central y a los lados tenía pasillos. Aquí fue donde se introdujo la iluminación y la construcción del triforio en el edificio europeo. Algunas basílicas también recibieron salas semicirculares en el extremo opuesto a la entrada, el cual corresponde al ábside de la iglesia posterior o al área del altar. La basílica más antigua que hay es la Basílica Porcia, mientras que la famosa iglesia de San Pablo Extramuros en Roma, aunque fue reconstruida en el siglo XIX, es la que ilustra la impresionante simplicidad y grandeza del diseño de lo que es la basílica. También está combinado con una suntuosa decoración tardía romana. Entonces, como mencionamos, los romanos tendían mucho a decorar los edificios, aunque la base fuera simple. Y pues en esta iglesia la construcción era arqueada, superaba las columnas interiores, la forma anterior también tenía un arquitrabe continuo y a veces tiene una galería arriba, justo debajo de las ventanas del triforio. Bueno, el Panteón es el mayor templo circular sobreviviente de la antigüedad clásica y el ejemplo más importante del antiguo arte producido en Roma pues es el Panteón.
Hoy ya no tienen los adornos interiores, pues por diversos factores ambientales, entre otros, aunque es el mejor conservado de los principales monumentos romanos. Sus dimensiones y la simplicidad de sus formas, además de cómo fue que lo crearon, es como lo que la gente admira más de este edificio. Esta es una explanada o pórtico en forma de templo que se encuentra contra una inmensa sala circular o rotonda de 142 pies de ancho, debajo de una cúpula baja. Para crear esto, obviamente la ingeniería era indispensable. Las paredes de la rotonda forman el tambor desde el cual surge la cúpula. No tiene ventanas. La luz ingresa al edificio solamente a través de un óculo a 28 pies que está en el techo. Y para sostener el empuje de la cúpula, las paredes tienen 20 pies de espesor y también hay 8 nichos en forma de ábside ahuecados en ellas. Uno abierto para formar el portal principal y los otros diseñados para las estatuas de dioses y que luego pues fueron transformados en capillas laterales ya por los cristianos. En su tiempo, el interior de la cúpula, el cual estaba muy bien decorado, lo más seguro es que hubiera sido pues muy impresionante. Sabemos que a los romanos les gustaba decorar mucho y también utilizaban el mármol para decorar los interiores. Pero hoy lo que más llama la atención es la simplicidad de la ingeniería y, o sea, la innovación tan grande que tuvieron los romanos. El Panteón realmente es uno de los edificios más impresionantes del mundo. Y la fachada del templo corintio del Panteón francés, diseñado por Jacques Germain Soufflon, es una copia directa de el Panteón de Roma. Bueno, ahora con los teatros de Roma en sí mismos eran edificios temporales, pero normalmente estaban adornados con exhibiciones de escultura y accesorios arquitectónicos. Y pues algunos ejemplos provinciales que sobrevivieron indican que la arquitectura fue considerada como una parte del espectáculo. Entonces no nada más era como lo que había dentro, sino el hecho de construirlo también era algo muy admirable que ver. Una inscripción latina menciona una pared del escenario con 360 columnas, 3.000 estatuas y otros adornos especiales incluso. Ahora los anfiteatros. Estas eran arenas públicas, donde aquí se celebraban espectáculos como concursos entre gladiadores, exhibiciones públicas, reuniones y corridas de toros. Los anfiteatros deben distinguirse de los circos romanos, los cuales eran los hipódromos. En efecto, los hipódromos flanqueados por niveles de asientos y una tribuna central, cuyos circuitos alargados fueron diseñados para eventos de carreras de caballo o carros, y también de los estadios más pequeños que fueron construidos para atletismo y juegos similares. Pero los hipódromos eran como más cuestión de carreras y tenían como eran un poquito más diferentes. Bueno, aquí tenemos el Coliseo de Roma y pues queda suficientemente del edificio para poder apreciar la forma en la que construyeron esto. Y aunque el revestimiento interior completo de mármol haya desaparecido, pues sigue siendo una edificación muy importante y también pues bastante bien detallada. Esta fue construida por los emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano, y la estructura es de hormigón con un revestimiento de mármol travertino. El complejo de 6 acres es una maravillosa hazaña constructiva. Tiene un cuenco de más de 600 pies de largo, con 50.000 o 60.000 asientos descansando sobre una estructura de panal de arcadas y bóvedas. También tenía pasillos para espectadores y habitaciones para los gladiadores y celdas para las bestias salvajes. Entonces, hagan de cuenta que tenía de todo. Tenía las jaulas, tenía las habitaciones de los gladiadores, además de las bancas, y suponemos también que debería tener un lugar especial para como la gente de alta jerarquía que pues veía los eventos. Ahora, los baños públicos no son baños como los que conocemos nosotros. Ahorita van a ver. Son los edificios romanos más populares que habían entre los ciudadanos. Y estos eran similares a los baños de vapor turcos. O sea, ahorita van a ver una foto. Se veían como saunas, más que como baños en general. Pero pues la palabra baño también da a entender que se bañaban ahí. Y
Bueno, el término balneae generalmente se refería a baños de menor escala, mientras que termae describía los establecimientos más grandes y ricos. Entonces, también había como esa jerarquía del tipo de baños públicos. Fue a finales de las termas imperiales como los baños de Carcala que el espíritu de la grandeza lujosa en la arquitectura romana ya fue que se expresó mejor. Estas fotos son unos ejemplos de lo que eran los baños públicos. Y los mejores de ellos pues eran lugares de reunión social regulares de las clases altas, como mencioné, y estaban prodigiados con el ingenio de la ingeniería más estupendo y la decoración arquitectónica como la mejor, ¿no? No solo había que techar una increíble cantidad de piscinas y gimnasios, además de salas de unción y salas de descanso, sino que las salas de conferencias y estudios también debían incluirse en el interior y un estadio debía estar junto a ellas. Entonces aquí no nada más, o sea, era un lugar donde habían reuniones, nada más era como iban y se bañaban y ya. Y también pues tenía varias salas con otros propósitos que los romanos utilizaban. Ahora, los arcos triunfales, o también llamados arcos conmemorativos, eran una especie de arquitectura ceremonial inventada por los romanos en su pasión por la demostración de poder y también se utilizaban para conmemorar eventos importantes o una campaña militar. Merecen apenas más atención que cualquier otro monumento ornamental y publicitario, aunque existe una considerable simetría y competencia académica en las composiciones. Por lo general eran erigidos lejos de las vías principales y generalmente estaban decorados con una escultura en relieve ilustrando los eventos que se conmemoraban. Entonces no era tanto la escultura en sí, sino era más como tallados en el arco y pues relataban lo que se estaba celebrando. Ahora los puentes y los acueductos también fueron muy importantes. Estas construcciones son, pues como sabemos, funcionales y bastante auténticas. Esto fue como una gran innovación de los romanos. Las vías fluviales se extendían por todo el país, superando colinas y valles, y las garantas están unidas con esos tramos honestos, repetidos, invariables y eternos. Este es el monumento arquitectónico supremo del Imperio Romano, y en la pared romana gruesa, pesada y poderosa, en los arcos y bóvedas regimentales, uno encuentra la Roma artística y sus ingenieros arquitectos en su logro más honesto y típico. Entonces, fue un logro como poder llevar o sea, crear estos puentes, crear estas como vías fluviales para poder pues mejorar la calidad de vida en la ciudad. Y definitivamente, pues a lo mejor los romanos no se enfocaban mucho en el arte como los griegos, pero sí buscaban que sus creaciones tuvieran una función importante. Ahora con los caminos romanos, los ingenieros romanos eran famosos sobre todo por las carreteras de alta calidad que ellos hicieron. En total colocaron más de 250.000 millas de caminos, incluyendo más de 50.000 millas de caminos pavimentados. En el apogeo del Imperio Romano, 29 grandes carreteras militares eran las que irradiaban desde su capital, que era Roma. Ahora, los faros también fueron otra innovación de los romanos. Y pues ellos, además de construir carreteras para facilitar el transporte y el viaje por tierra, también hicieron numerosos faros alrededor del Mediterráneo y las costas occidentales del Atlántico. Esto con el fin de ayudar a la navegación marítima, como conocemos que es el propósito de los faros. Un ejemplo sobreviviente es la famosa Torre de Hércules, la cual está ubicada en una península a aproximadamente 1,5 millas del centro de Coruña, que está en el noreste de España. Conocido hasta hace poco como el Farum Brigantium, el faro ha estado en un uso continuo desde el siglo II, convirtiéndose en el faro más antiguo del mundo. Ahora vamos con el urbanismo, las casas y la arquitectura residencial, o sea, todo lo que era ya como de vivienda, por así decirlo. Y pues la ciudad del antiguo Roma en su apogeo era una gran metrópoli de casi 1 millón de personas y consistía en un laberinto de calles estrechas. Las ciudades se desarrollaron utilizando planes de cuadrícula, los cuales originalmente estaban diseñados para asentamientos militares. Las características típicas incluían 2 calles de eje ancho, una calle norte-sur conocida como el Cardo y una calle completamente este-oeste llamada Decumanus. Y pues el centro de la ciudad era el que estaba ubicado en la intersección.
Entonces, esas calles eran como una cruz para indicar el centro. La mayoría de las ciudades romanas tenían un foro, templos y teatros, además de los baños públicos, que eran los termae, que eran, si mal no recuerdo, los que eran como más comunes, pero las casas comunes a menudo eran simples viviendas de adobe. En cuanto a las viviendas, pues habían dos tipos básicos de casa romana, la domus y la insula. El domus, ejemplificado por sus descubiertos en Pompeya y Herculano, generalmente comprendía una colección de habitaciones ubicadas alrededor de una sala o atrio, que es como la que vemos aquí. Habían pocas ventanas que daban a la calle y la luz provenía del atrio. En la propia Roma, sin embargo, muy pocos restos de este tipo de casas sobrevivieron. Un ejemplo de este tipo de casas es la casa de las Vestales en el Foro y la casa de Livio en el Monte Palatino. En general, solo los ricos eran los que podían pagar las casas con patios, atrios techados, calefacción por el suelo o jardines. E incluso entonces las limitaciones de espacio en muchas ciudades significaron que incluso las casas bien hechas pues eran bastante pequeñas, pues debido a como la cantidad de personas que había, ¿no? Bueno, el legado de la arquitectura romana ha tenido una influencia colosal en la construcción de edificios en Occidente. Si los arquitectos griegos establecieron las principales plantillas de diseño, los romanos fueron los que establecieron los prototipos básicos de la ingeniería. Gracias a su dominio del arco, la bóveda y la cúpula, ellos pudieron establecer el estándar para la mayoría de los tipos de arquitectura monumental. Además, los puentes romanos, los acueductos y las carreteras fueron los que se convirtieron en modelos arquitectónicos y de ingeniería en los tiempos posteriores en todo el mundo. Entonces ellos fueron como los primeros que hicieron todo esto y pues vemos hasta hoy en día que todas sus invenciones se siguen utilizando de una manera u otra en la arquitectura actual. Los famosos edificios romanos, entre algunos y algunos que ya mencioné también, son el Coliseo de Roma, el Panteón de Agripa y Roma, Circo Máximo y el Foro Romano. Bueno, ahora vamos ya con lo que es la escultura y sus características. La escultura romana puede dividirse en 4 categorías principales, lo que son relieves históricos, bustos de retratos y estatuas, las cuales incluyen las estatuas ecuestres que son las de, ¿cómo se llama? La de los caballos, relieves funerarios, sarcófagos o esculturas de tumbas y copias de obras griegas antiguas. Al igual que la arquitectura, se creó una gran cantidad de escultura romana para servir un propósito, el cual siempre era impresionar al público, ya sean a los mismos romanos o a los bárbaros, y poder comunicar lo que era el poder y la majestuosidad de Roma. En sus obras importantes, al menos, había una expresión constante de seriedad sin el conceptualismo griego o la introspección. Recordemos que los griegos ya al final empezaron a ser como un poquito más expresivos en sus obras, pero los romanos como que no tomaron esa parte, simplemente la seriedad fue lo que más predominó en sus esculturas. El estado de ánimo, pose y rasgos faciales de la estatua de romana de un emperador, por ejemplo, normalmente eran solemne y sin sonreír, o sea que eran muy serios. A medida que Roma se volvió más segura del reinado de Augusto, sus líderes pueden aparecer en poses más magnánimas, pero la gravedad y un sentido subyacente de grandeza romana nunca estuvo lejos de la superficie. Otra característica muy importante de Roma en el arte plástico fue el realismo de sus obras. Los relieves altamente detallados en la columna de Trajano y la columna de Marco Aurelio, por ejemplo, son ilustraciones perfectas de este enfoque en la representación precisa y han sido importantes fuentes de información para los estudios de muchos aspectos de la legión romana, tanto su equipo, o sea, lo que ellos usaban para la batalla, y sus tácticas. No obstante, como ya vimos, los escultores romanos tomaron prestado muchísimo de lo que era la influencia de la antigua Grecia. Aparte de la gran cantidad de bustos de retratos, la cantidad de sus relieves históricos, la escultura romana está principalmente dominada por la alta escultura griega clásica, así como por la escultura griega helenística.
Además, con la expansión del Imperio de Roma y el enorme aumento de la demanda de estatuas, los escultores produjeron copias interminables de estatuas griegas. Ahora, los bustos de retratos y estatuas, pues estas obras eran de mármol y ocasionalmente también fueron de bronce. Y fueron una contribución muy importante al arte antiguo romano. Las efigies de los líderes romanos se habían exhibido en lugares públicos durante muchos siglos, pero con el inicio del imperio, a fines del siglo I a.C., el mármol, bustos de retrato y las estatuas del emperador, que fueron copiadas en masa y enviadas a todas partes del mundo romano, cumplieron una función mucho más importante para recordar a la gente lo que era el alcance de Roma. Entonces recordemos que los romanos eran como mucho la expresión del poder de Roma, que eran muy buenos, que eran magnánimos, entre otras cosas. También sirvieron una importante fuerza unificadora. Los administradores romanos los colocaron o erigieron en plazas o edificios públicos en todo el imperio. Y los ciudadanos ricos los compraron para sus salas de recepción y jardines para demostrar lealtad. El busto tradicional de cabeza y hombros probablemente fue prestado del arte etrusco, ya que los bustos griegos generalmente se hicieron sin hombros. Las estatuas romanas y los bustos de retratos se encuentran en muchos de los mejores museos de arte del mundo, especialmente en Lumbrera en París, en museos vaticanos como Roma, el Museo Británico en Londres, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y el Museo Getty de Los Ángeles. Famosas esculturas y bustos romanos fueron el busto de Prima Porta, el busto de Antino y la Pietà. Bueno, ahora en cuanto a la pintura del arte romano, que creo que ya es lo último, pues tenemos que la mayor invención de los pintores romanos fue el desarrollo de pintura de paisaje. Un género en el que los griegos realmente no mostraron mucho interés. Si recordamos, a ellos les gustaba más como pintar en platos y se enfocaban más en lo que eran los hombres y sus historias. También fue notable su desarrollo de una forma muy cruda de perspectiva lineal. En su esfuerzo por satisfacer la gran demanda de pinturas en todo el imperio, principalmente por parte de los funcionarios, oficiales superiores, amos de casa y público en general, los artistas romanos produjeron pinturas en panel encáustico y pintura al temple, los cuales eran murales a gran y pequeña escala, llamados en fresco, y dominaron todos los géneros de pintura, incluyendo su propia marca de pintura de historia triunfal. La mayoría de las pinturas romanas sobrevivientes son de Pompeya y Herculano, ya que la erupción del Vesubio en el 79 fue lo que ayudó a preservarlas. La mayoría de ellas son murales decorativos con paisajes marinos y entre otros paisajes, y fueron pintados por hábiles decoradores de interiores en lugar de artistas virtuosos. Una pista de lo que era la función del arte en la sociedad romana. Tenemos la pintura de paneles, que era como otro tipo de pintura en Roma. Y esta fue la forma de pintura más alta, el cual fue ejecutada utilizando los métodos de encáustica o témpera. Pinturas de paneles fueron producidos en masa por miles para exhibirlos en oficinas y edificios públicos en todo el imperio. Desafortunadamente, casi todos los paneles pintados se perdieron. El mejor ejemplo sobreviviente que tenemos es probablemente el Severán Tondo, que es un retrato del emperador romano Septimius Severus con su familia, el cual fue pintado al temple sobre un panel de madera circular. El mejor ejemplo del Imperio Romano es la sorprendente serie de retratos de momias de Fayum pintada en Egipto durante el periodo 50 a.C. a 250 después de Cristo. Este es el ejemplo del panel circular que mencionaban. Y pues sí, la verdad se ve muy bien todos los detalles y los adornos que eran pues muy característicos de todo el arte romano. Ahora, las pinturas triunfales fueron muy importantes y también muy famosas, por así decirlo. Y pues tenemos que los artistas romanos fueron muy comisionados para producir imágenes que destacaran los éxitos militares,
los cuales estas obras pues se les reconocían como pinturas triunfales. Este tipo de pintura de historia, generalmente ejecutado como una pintura en un mural en fresco, representaría la batalla o campaña con detalles meticulosos, y también podría incorporar adornos de medios mixtos y diseños de mapas para informar e impresionar al público. Como se produjeron muy rápido, muchas de estas obras triunfales habían influido en la composición de relieves históricos, como era la columna de Marco Aurelio. Bueno, ahora los murales. Los murales romanos, ejecutados ya sea al fresco, como pintura aplicada sobre yeso húmedo, o al seco, que ya era pues, la pared seca y pintaban arriba de ella, generalmente se clasifican en 4 periodos según lo establecido por el arqueólogo alemán August Maun después de sus excavaciones en Pompeya. Los murales, como sabemos, eran pues similares a lo que vimos aquí anterior en las pinturas triunfales. Básicamente pintaban pues varias cosas, ya sea pinturas triunfales o pinturas para poder explicar la historia, pero básicamente pues era lo que destacaba era que eran pinturas grandes hechas en un mural. Y bueno, esto fue la clase de historia romana del día de hoy, bueno, de esta semana, y pues esperamos que les haya gustado. La siguiente semana vamos a ver un poco más de arte y vamos a continuar esto de lo que estábamos hablando. Pues muchas gracias por haber escuchado la clase, esperemos que les haya gustado, y si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto pueden dejarlo ahí en los comentarios y vamos a hacer lo mejor para poder contestarlos. Muchas gracias y que tengan un bonito día.